Bueno, hola a todos. Aquí tengo una invitada. Tengo a Ivana. Ay, que de repente se me ha olvidado tu apellido, que es italiano. Dilo tú misma. Vallenari, no sé, Vallenari. yo le digo Vallenari, los italianos dirán Valenari. Es verdad, seguro dicen Valenari, pero entre nosotras el Vallenari también nos vale, así que soy Ahí Ivana está. Vallenari. Como acabo de decirlo, argentina de origen italiano. Y bueno, ella es especialista en marketing educativo y también es asesora de escuelas, de familias que hacen homeschooling y también todo este camino de asesoramiento, además de que es madre de 5 hijos, que tiene en casa el homeschooling, o sea, experta en primera persona, pero además de esa experiencia en primera persona, ha investigado mucho las diferentes corrientes educativas. Esa también es una de sus, ¿no? de sus cosas. De hecho, que hace unas semanas, ha sido en septiembre o en agosto, ha estado de visita en casa y hemos estado hablando de estos temas de educación y ahí fue cuando dijimos, esto merece la pena que no quede entre nosotras esta conversación, que la escuchen más gente, porque estoy segura que tanto si eres maestra como si eres mamá, como si eres mamá homeschooling o estás buscando un centro educativo y estás con dudas de qué lugar te parece más adecuado según tus ideas. En fin, que sea como sea, aclarar ciertos conceptos de qué es escuela tradicional, qué es escuela activa, qué es escuela libre, nos pareció importante. Así que bueno, vamos a ir por partes, Ivana. Hemos dicho ya Dale, que como son varios puntos, tratemos eso. Vamos a tratar de que sea como compacta la información para no estar acá 20.000 horas, que podríamos estarlo tranquilamente, porque a las dos nos gusta mucho es conversar. verdad. Pero bueno, vamos a tratar de ser concisas. Entonces, un poquito lo primero era recordar cómo es que surge este planteamiento, o sea, este modelo de escuela tradicional que tenemos hoy día tan extendido, que es como lo que diríamos eso, la escuela tradicional, recordar un poquito cómo surge y cuáles eran sus objetivos para realmente replantearnos o que la gente, que cualquiera que nos esté escuchando, pueda revisar si sigue siendo, por así decir, vigente o si acaso está un poquito trasnochado. Bueno, en realidad lo que nosotros decimos escuela tradicional en sí cambió mucho a lo largo de este tiempo, pero yo la sigo llamando escuela tradicional porque es un mismo modelo escolar que responde a ciertos parámetros, ¿no? Eh, en sí yo creo que toda la sociedad, todos, pasamos por este modelo escolar en calidad de alumnos, así que todos tenemos la experiencia. Pero sí lo destacable, digamos, lo importante, es que este modelo no es el único y no fue el único vigente a lo largo de la historia. Nosotros tomamos hoy en día, estamos acostumbrados a tomar la escolaridad como sinónimo de educación, porque es lo único que conocemos. Fuimos enseñados a través de este sistema educativo y es lo único, digamos, con el que tenemos experiencia y con lo que la sociedad nos va llevando a, ¿no? Nos encontramos con un niño y decimos, ¿a qué grado vas? O ya empezaste la escuela. Son las típicas preguntas que uno hace porque vive en este entorno escolarizado. Es más, los calendarios escolares muchas veces nos digitan los tiempos de la sociedad, ¿no? Porque muchos nos manejamos a través del calendario escolar, cuáles son las vacaciones, cuándo se aprende, cuándo se descansa, los días de semana, los fines de semana, cuando en realidad estamos aprendiendo todo el tiempo, ese es, digamos, la realidad de la cuestión. Y bueno, estamos tan acostumbrados a tomar el sistema escolar como el único válido. Sí. Claro, que a veces nos olvidamos de ver un poco más allá, ¿no? De dar un paso atrás y ver todo el panorama, porque cuando uno hace este movimiento, se da cuenta que el sistema escolar en sí no tiene más de 200 y pico de años de vigencia, cuando en realidad antes hubo otros sistemas educativos, como por ejemplo el modelo clásico de educación, que duró incluso mucho más tiempo que el sistema escolar que hoy conocemos. Claro, porque Entonces, realmente el actual es el que parte de la industrialización y tiene justamente, no hablando de objetivos, ese objetivo de alguna manera adiestrar, o sea, como que tiene una finalidad, podríamos decir, no tanto del desarrollo del propio ser humano y sus capacidades, como mucho una finalidad, podríamos decir, económica. O sea, a muchos tal niveles. cual.
O sea, como de En que, ¿qué realidad, necesitamos en la sociedad? A ver, ¿qué tipo de prototipo humano necesitamos y cómo de alguna manera lo podemos encaminar, encauzar a través de este modelo? Que además es verdad que tú misma muchas veces comentábamos que a veces la gente hace escuela en casa, pero igual, aunque sea en casa, vuelve como si fuera a instaurar esta misma mirada, o sea, que no es solo ya escuela o casa, sino que es esta mirada que, ¿no? Comentábamos también lo del rol que se del va maestro, repitiendo, que se que va repitiendo. uno tiene la intención de hacer las cosas distintas, pero sin darse cuenta lo repite, porque es lo único que tiene incorporado. Entonces ahí está como nuestro trabajo de desaprender y de construirnos para poder concebir un aprendizaje diferente. Es Claro, que es lo como que tú vos, decías de eso, de cómo la mayoría tiene eso como la manera, que en mi caso es gracioso porque yo no, en mi primer encuentro con la escuela tradicional fue cuando mis hijos vinimos al pueblo y entraron de la escuela Waldorf, pasaron a la escuela tradicional y para mí fue un shock de esto que casi me queda como tiesa, pero ¿cómo es posible que la gente viva así? tal cual, tal cual. Y Y que en era como, realidad sí, también se fue distorsionando un poco, ¿no? Porque volviendo un poquito a lo que vos me preguntabas, cuando surge el modelo escolar tradicional, ¿no? Para llamarlo así, surge con la idea también de dar acceso a la educación a todo el mundo, porque hubo una época donde la educación era accesible nada más para los hombres, particularmente, y de clases sociales altas. Entonces, no todo el mundo era educado, o sea, quizás recibían otro tipo de educación, ¿no? Pero era un aprendizaje mucho más práctico, natural, espontáneo, y lo que se llamaba educación era más ir a los académico. libros, más académico, tal cual. Entonces, en una época donde la educación estaba muy reducida, surge esta idea de extenderla y masivizarla y sí hacerla accesible para todo el mundo. Eso fue lo que primero planteó John Amos Comenio, que decía que quería una educación para todos, y que debería abordarse todas las cosas útiles para, digamos, el desarrollo de la vida, ¿no? Pero Ahí surge ese no la estaba mal semilla. encaminado, ese iba bien. No, ese iba bien, incluso el modelo que él plantea a través de su obra que se llama Didáctica Magna, el modelo que él plantea viene mucho de la educación clásica, donde toman los tres pilares, el académico, digamos, el intelectual, el moral o espiritual y el físico. Entonces él aborda estos tres pilares por igual. Lo que pasa es que cuál es el problema o cuándo es que esto se desvirtúa, cuando comienza la industrialización. Con las revoluciones industriales, la sociedad requería de mano de obra alfabetizada y calificada para los puestos de trabajo que iban surgiendo. Entonces toma esa idea de educación masiva y la expande por todo el mundo. Ahí es cuando realmente se expandió el modelo escolar, tomando la idea, la semilla que germinó Comenio, pero también poniéndole la impronta esta, ¿no? De lo que ellos necesitaban en ese momento, ¿no? Que eran trabajadores, exacto. Y también la obediencia, podríamos decir que en el fondo se replicó un poco en la escuela este modelo de así como era jefe y obrero, y acá se hace lo que yo diga y tenemos un horario que aquí nadie se mueve y nadie sale de aquí y esto es lo que toca, esa disciplina. Podríamos decir que esa disciplina tan necesaria en este trabajador así, ¿no? De mano de obra, es lo que de alguna manera es esa parte, podríamos decir, un poco bastante negativa que todavía sigue teniendo, o sea que aunque bastantes cosas hayan ido cambiando, pero todavía tenemos bastantes restos, ¿no? De esto de que el maestro es la figura principal, que es el que manda, que los niños tienen que estar ahí sumisos, aprendiendo, o sea, más allá de los contenidos que los podemos plantear, aparte vemos que hoy yendo como más ágil para poder luego ver otros movimientos que surgieron, vemos, ¿no? Esta imagen central que conversábamos aquel día, de cómo este maestro es lo central y ahí chiquitos están los niños que tienen que, bueno, obedecer, por así decirlo. O sea, Exacto. Sí, sí, hay un como régimen como muy, resumiendo, una estructura muy eso, verticalista, horarios de descanso y de muy trabajo estructurado. pautados claramente, Bueno, incluso el horario este casi de 8 horas, que podríamos decir que en el fondo es un también. entrenamiento a tener una jornada laboral imposible. O sea, las jornadas escolares es que de verdad uno las mire, es como decir, es adiestramiento para ser capaz de estar horas sin ni siquiera plantearte qué es lo que quieres de tu vida. O sea, Que nosotros lo tomamos como adiestramiento también porque no funciona para la sociedad de hoy. O
funcionó para un absolutamente. momento perfectamente, porque también preparaba a la gente para, digamos, desempeñarse como empleados de justamente los puestos de trabajo y de las fábricas. Ahora, hoy el mercado laboral cambió, entonces no podemos seguir con ese sistema Efectivamente. formando empleados para una sociedad que requiere muchos más emprendedores. Eso ese sería el gran cambio, que vamos realmente hacia la sociedad de los emprendedores, está clarísimo para mí. O sea, que ya esto de, ay, tener un trabajo para toda la vida y con un no sé qué, o sea, eso, vamos, para mí ya está más que caduco. Y todavía algunos andan con esos sueños, pero para mí son sueños absurdos. O sea, siento mucho si acá rompo un poco de esquemas, pero es como decir que lo que toca es que cada uno más bien sea dueño de su vida y también de su emprendimiento, o acoplarse a un emprendimiento afín, pero ya no tanto Tal este cual. modelo. Incluso ahora ya se trabaja en el trabajo también por competencias y no siempre con un Sí, horario estricto. O sea, ya hay muchas empresas que tienen este modelo. Pero bueno, sin irnos de las ramas, que entonces comentabas cómo como contramovimiento surge el modelo de escuela libre con Summerhill. A ver si nos cuentas un sí, poquito sí. cómo surge esto y cómo realmente de alguna manera es entender cómo cuando algo está así hace falta, ¿no? Que venga, ¿no? Para la balanza Su algo, opuesto, sí, sí. algo completamente opuesto, porque hay una necesidad en esa línea. Entonces, cuéntanos un poquito de este movimiento Summerhill, cuándo surge, cuál es un poquito lo que le mueve. Y en realidad cuando arranca a expandirse todo este modelo escolar, hubo como todo, mucha gente en contra. Cuando arranca algo hay gente a favor y gente en contra. Entonces, dentro de los pensadores o filósofos de la época, porque en ese momento no existía la pedagogía como ciencia, eso fue algo un poco más moderno, hubo mucha gente que, como por ejemplo Locke o Rousseau, que decían que el aprendizaje se basaba en las experiencias que uno tenía, no en, digamos, en que sea demasiado pasivo, en sentarse a hacer ejercicios, en que haya una estructura así muy rígida, sino que el aprendizaje era todo lo contrario. Ahí es cuando surge Rousseau, creo que fue el primero que escribió en su obra El Emilio, que para mí es preciosa. Él se inventa un personaje, que es Emilio, entonces te describe a lo largo del libro todas las etapas por las que pasa Emilio y de qué manera lo educaría de una manera libre. Con Rousseau fue que empiezan, digamos, distintos autores a hablar de una educación totalmente opuesta al modelo escolar. Ahí, bueno, después con el tiempo surge Reich con el concepto de autorregulación infantil. De Reich surge Alexander Neal, que toma este concepto de autorregulación, más todo lo que venía desarrollando otros autores, y crea esta escuela de Summerhill, que fue la primera escuela libre, que continúa con ese modelo escolar, porque, digamos, la palabra escuela surge con este modelo en concreto. Antes no es que existía la escuela como escuela, pero toma ese concepto de escuela y la modifica llevándolo a este aprendizaje libre, con la peculiaridad de que Alexander Neal decía que los padres iban en detrimento a la educación de los hijos, entonces la escuela era un internado, había que sacar de escena a la familia y el niño tenía que estar en la escuela 24 horas 7, Para no ser distorsionado por la tal familia. cual, tal cual. O sea, que el tema Sí. de involucrar a la familia, si acaso ayudar a la familia, o sea, esa parte veo que el hombre no la tenía trabajada. En ese momento, con esa experiencia Sí, concreta de Summerhill, no, todavía no, o sea, eso luego ya evidentemente se fue viniendo. tal Sí. cual. Y como cualidad, sí, si tuvieras que describir en pocas palabras para que todos los que nos escuchan comprendieran, ¿cómo describirías justamente el concepto este de escuela libre? Porque a día de hoy también hay muchas escuelas, muchos movimientos que se denominan escuela libre, que evidentemente ya incorporan mucho a la familia, sin nada que ver a, Sí. a esto de internado, pero sí que hay como una semillita que tiene que ver este concepto, ¿no? De hecho, creo que en la autorregulación también hay, ¿no? Una clave. Sí, sí, hay como distintos estadios, me parece, de la escuela libre o también llevado a la parte de educación en casa sería el unschooling, no es un modelo escolar, pero es claro, la no escuela, ¿no? Sí, Pero bueno, hay como distintas etapas, ¿no? Está el que dice, me guío solamente por los intereses del niño,
y el padre es o el educador es un observador, donde el niño, digamos, escoge lo que quiere hacer. Están otros que directamente escuchan al niño y le dan peso a sus necesidades, a sus intereses, pero a su vez también proponen y lo exponen a diferentes experiencias que enriquezcan también ese aprendizaje y lo ayuden a buscar también sus propios intereses, ¿no? Claro, porque lo que justamente conversábamos es que el patrón más extremo o el modelo más extremo de escuela libre puede caer en este peligro de que es el niño el centro ahora, el niño es el que guía su aprendizaje y sus intereses, pero lo que vemos es que no siempre el niño, o sea, es como decir que hasta que el adulto no le propone o no le acerca un ámbito de interés y quizá el niño está obcecado por otra cosa, o sea, es decir, si solo conoce caballos, quizá está obsesionado con los caballos y no pasa nada si de repente le mostramos una vaca. O sea, por así decir, cómo ampliarle, ¿no? Es lo que has dicho de esta mirada ya un poquito más amplia. Yo, desde luego, cuando he ido a visitar escuelas, alguna vez sí que me impactó mucho como escuelas muy extremadamente libres, en donde el educador decía tal cual esto que dices: nosotros nos escondemos detrás de esta columna para solo observar y que el niño no nos vea y no interferir en absoluto. Claro, a mí eso un poquito me impactaba, porque tenemos más la cosa de también nosotros ser modelo, prestarnos, ¿no? Pero es verdad que lo más extremo sería ese: yo desaparezco para que el niño solo desde sí mismo surja todo. Entonces, por eso decíamos lo de la balanza, que es como si fuera que si en una balanza estaba, ¿no?, el maestro que dice todo lo que hay que hacer, acá de repente desaparece casi o escucha especialmente al, ¿no?, al maestro, al niño. Y luego entonces también comentabas como punto casi medio el tema de la escuela activa, ¿no?, que sería una especie de Sí. punto medio, aunque luego hay más escuelas, más modelos que te Sí, salen. hay muchos modelos, Hay hay muchos. muchas pedagogías. A mí me gusta hablar de modelos porque muchos dicen métodos, pero en realidad el método en sí como método sería como un paso a paso, por lo menos yo lo entiendo así, ¿no? Una Sí, metodología, ¿no? En cambio, al hablar de modelo es un concepto mucho más amplio. Hay es algunos que no son verdad. pedagogía o que no son Sí, métodos, sino que son filosofías, por ejemplo, eso, y sí. son ideas, por eso me gusta hablar más general de modelos. De modelos. Hay muchos modelos educativos y como vos decías, están los extremos. Yo pienso, digamos, en mi opinión, la educación activa, o la educación más experimental o constructivista, ¿no?, porque tiene muchos nombres, se ubica como en el medio. Toma la parte de que hay un adulto presente ahí, ¿no?, como para brindar las herramientas o los recursos que el niño necesita para llevar adelante su aprendizaje. Y por otro lado, escucha cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, eh, maneja, por ejemplo, ciertos conflictos de forma democrática, o sea, le da voz y voto, pero no alejándose de escena, sino que Que en mantiene realidad como un equilibrio. podríamos ver que esto, por eso también me parecía tan importante traer este tema, porque lo que veíamos es que en el fondo cada familia en casa que nos esté escuchando, cada mamá podría también preguntarse si su estilo como madre, como padre, también es más hacia se dice lo que yo digo, que el niño haga lo que quiere, se autorregule, él sabrá, o sea, me retiro. También muchas veces es lo típico que cuando alguien como padre ha sido muy machacado, ha pasado por una experiencia de mucho autoritarismo, ahora es como que no quiere traumar al niño, hay dificultad de poner límites, ¿no? Como que, vamos, que da mucha penita el tema del límite, y es como que como tercer punto suele ir emergiendo esto de que estoy presente y a la vez veo al niño, o sea, estamos los dos y vemos ese Mira, a mí me hijo. ha pasado, no sé si te lo habré comentado, de acompañar a familias o a veces mamás que me han llegado a decir que, por ejemplo, los chicos no se lavaban los dientes porque no querían lavarse los dientes y ellos los dejaban porque el niño se tenía que autorregular. Y después ese niño terminó, un ejemplo concreto de un niño real, ese niño terminó con tratamientos de conducto en la boca, con un desastre de Periodoncias, caries. peritoneales. Claro, sí, porque, bueno, no tuvo tal vez por parte de los adultos responsables algún tipo de límite. Es que en el fondo el límite es un cuidado, es como que hay que ver que
que poner límite o orientar tiene que ver con estar presente y cuidar. O sea, que muchas veces eso yo también puedo un poquito vivirlo, o sea, como en primera persona, de alguna manera yo vengo de una generación, a ver, una generación por delante en el sentido de que mis padres eran bastante de educación libre. Y entonces mi sensación es que yo me he sentido muchas veces abandonada, como demasiada responsabilidad para mí, porque no me decían por aquí sí, por aquí no, sino que era muy lo que yo quisiera. Y yo sí que puedo hablar de eso en primera persona, de cómo uno siente como un peso y una soledad, porque en el fondo falta Y esa porque presencia. cada decisión implica ciertas consecuencias, a veces Sí, positivas, a veces negativas. sí, Entonces, un niño pequeño no tiene la madurez suficiente para asumir la responsabilidad de las consecuencias que vienen después de esa decisión. sí, Entonces, hay efectivamente. elecciones que nosotros podemos dejar en sus manos y hay otras elecciones que, Sí, yo no digo ser autoritarios, pero sí tal vez explicándoles, ¿no? Mira, no sé, no vamos a comer más caramelos porque te va a hacer mal a la panza y no esperar a que pase, no sé, una super gastroenteritis para que sí, se dé cuenta que le hace sí, mal. sí. Sí, sí, tal cual, Sino, por cierto, porque hay cosas, hay consecuencias que tardan bastante en salir a la luz, entonces más vale no, y ya es bastante tarde. Entonces, bueno, lo que vemos es eso, que hay ciertos modelos de educación activa y ahí tenemos varias líneas, ¿no? Podríamos decir que la pedagogía Waldorf es un modelo activo, Montessori es activo, pero también tú sabías de más, no sé si quieres comentar más, desde luego yo lo que me gustaría también es, si como yo siempre hablo tanto de la pedagogía Waldorf, me gustaría mucho también si pudieras como dar unas pinceladas del Montessori y sobre todo como de las diferencias. uh-huh. eh, Eso, ¿cuáles son como los puntos diferentes dentro de que ambas son activas, pero eso, como un poquito ahí. Y en la escuela Montessori también, digamos, el educador cumple un rol de guía o de orientador, donde los niños van trabajando con los distintos materiales que tienen a su disposición y el adulto le va proporcionando los recursos y los materiales en función de la madurez que tenga ese niño, si está listo para tal material, qué intereses tiene. Entonces, cada uno, digamos, tiene como un programa personalizado. Individual. Incluso, Sí. claro, Sí, el tema en está muy primaria, individualizado, sí, tal sí. cual, en primaria no es que hay una currícula para todos los niños de una misma aula, Sí. sino que cada niño tiene un programa individual que a su vez el niño lo habla con el maestro Sí, y que por eso entre también los se dos, llama guía, guía tal Montessori, cual. porque tiene mucho el tema de esa figura de alguien que orienta y guía según los intereses de los niños. Pero que así todo Exacto. no es más, tú dirías que es una escuela más activa que libre, ¿no? Sí, es activa porque, digamos, la escuela libre tiene, digamos, muchas similitudes, porque hay muchas escuelas libres que toman, por ejemplo, materiales Montessori para ofrecer en sus espacios, o Sí, materiales de Reggio Emilia, o sí, incluso juguetes Waldorf, que tienen espacios, hay un ejemplo muy lindo que es la escuela del Pestalozzi en Ecuador, que es el sí. modelo de Rebecca Wild, De renovar. y ellos, bueno, vos ves los videos que hay en YouTube que Sí, están sí, a son disposición para maravillosos, el que quiera recomiendo ver, mucho ellos, sí. y la verdad que el espacio es súper rico en cuanto a materiales que tienen. Entonces, se va tomando de cada una de las metodologías o pedagogías diferentes tipos de materiales y el niño es libre de escoger con qué va a trabajar o con qué va a jugar, pero sí que tienen, digamos, otros parámetros que tal vez la escuela Montessori no tiene, ¿no? Por ejemplo, en la escuela Montessori tienen que haber pasado por todas las áreas los chicos para poder Acceder a incorporar otras. los distintos conocimientos, claro, es el área de lenguaje, de matemática, la Y como escuela que es libre, libre, pero a la vez tienen que ir pasando por, ¿no? Como que hay una secuencia, como que exacto, se va ordenando. exacto. Claro, de hecho, que de repente, claro, me ha caído la ficha, que entiendo,
Por ejemplo, acá en la zona ahora se han abierto nuevas escuelas y entonces en la publicidad pone Montessori, Waldorf, Emilio Regia, un poco todo. Bosque Escuela, y yo digo, a ver, es imposible tenerlo todo porque realmente incluso hay corrientes que se contraponen, como algunos puntos del Waldorf y del Montessori, que o haces Waldorf o haces Montessori, porque hay momentos, sobre todo en la etapa de infantil, que es como decir, o esto o esto. Son contrarias. Es como lo contrario. Entonces, yo digo, pero ¿cómo me lo venden? Yo no me lo compro. Claro, en realidad esa gente lo que hace es que tiene juguetes, lo que tiene son materiales Montessori, materiales Waldorf, materiales Reggio Emilia, pero es diferenciar también los diferentes materiales a cuál es el modelo por el cual la escuela más se orienta. A Porque cómo se es una escuela acompaña, libre que lo que exacto. tiene es materiales de diversos modelos para que los niños con libertad escojan, pero lo que es a nivel filosófico de una línea, no, o sea, lo dicho, que hay, en el caso del Waldorf y el Montessori yo tengo eso, mucho respeto por Montessori. Además, bueno, me encantó la película que me recomendaste de María, esa que a todos se la recomiendo, es absolutamente maravillosa. Y es como decir, no es que algo es mejor o peor, sino que simplemente van por diferentes caminos y es como decir, si vas por el de la derecha no vas por el de la izquierda. O sea, simplemente es eso. No es que... No... Yo creo que todos los jardines de infante o la educación infantil tienen que ser Waldorf y todas las primarias Montessori, y así Pero yo combinarlo, también porque tengo un poco esa cosa, de que para mí el infantil tiene que ser Waldorf, o sea, es que lo tengo tan claro porque es mucho más libre, más la parte social, más lo dinámico, no tanto aprendizaje autónomo dedicado, ¿no?, a lo académico, que es lo que tiene muy bien estructurado el Montessori. Pero a mí esa cosa del desorden, que los niños jueguen, esa cosa así que tiene el Waldorf en infantil me parece como más perfecto imposible. Me resulta demasiado ordenado el sí. Montessori. Incluso lo decía Freud, que fue el creador también del jardín de infantes, que el jardín tiene que ser como un hogar, como un hogar. Claro, y eso es lo que el Waldorf es más Eso es como lo que... una casa, ¿no? Donde los niños se encuentran. Y es verdad que para la parte primaria también yo hoy día también pienso que hay que darle una buena batida al Waldorf, a la primaria Waldorf, y ahí es donde efectivamente, ahí sí ya uno puede tomar. Si también uno de los errores es cuando uno mete en la misma cesta las diferentes etapas. Y cada etapa tiene también otras necesidades y efectivamente igual hay modelos que se ajustan más a una etapa a otra. Pero bueno, eso, estábamos diciendo que efectivamente el Montessori lo que tiene es eso, que es muy individualizado. En el caso de infantil también, o sea, o la diferencia con el Waldorf, un poco eso de que el Waldorf es como muy espontáneo el aprendizaje de la vida misma y la realidad. No es que hay materiales en donde aprendes a atar los cordones en una tablita, sino que aprendes a atar los cordones porque dentro estamos todos sin zapatos y fuera con, y entonces unos se ayudan a otros a atarse los cordones. O sea, como que todo más de la vida práctica en sí mismo, Claro, ¿no? exacto. Sí, incluso Montessori tiene un área de vida práctica que el Waldorf no es que tiene el área o Es la estantería de vida práctica, sino que todo va surgiendo espontáneamente del mismo vivir, el de la vivo vivir misma práctico. O sea que rutina. eso, no hace Exacto, falta el material o el rincón, vida práctica, porque ya está en, eso, en lo que dices, en el ritmo de la escuela infantil Waldorf aparece de forma exacto. Pero central por la el vida. contrario, en la primaria Waldorf sí sucede también que hay un programa determinado que los niños tienen que seguir y que a veces, que es un poco lo que charlábamos también el otro día, a veces se dan situaciones donde en determinadas ciudades o países o escuelas en sí toman la currícula alemana, por ejemplo, Eso es lo que yo siempre protesté. Esa fue mi y la protesta adaptan de a la niña. Argentina. Sí, ahí yo Exacto. fui como revolucionaria de chica porque eso es lo que a mí me hacía una disonancia cognitiva, ¿no? Cuando llegué a Alemania, sobre todo, dije, pero es que en Alemania el Waldorf es perfecto, pero es perfecto porque encaja con la cultura. En realidad, el problema es haber exportado cosas que justamente el Waldorf tiene mucho que ver con este entorno, con lo natural, pero en cuanto lo exportas así en plan de Foresport, pasa esto, pasa que pierde de repente el sentido. O sea, para mí la pedagogía Waldorf en sí misma, el eje, sigo estando totalmente enamorada, pero luego en la práctica es ver cómo, claro, y también en la práctica toca actualizarse a nuestros tiempos, en cierta, o sea, como decir, que ahí toca estar muy despiertos, Actualizarse al tiempo y actualizarse. también me parece que hacer hincapié en la identidad y en la individualización, ¿no?, de cada proyecto educativo, porque lo mismo sucede si queremos trasladar, no sé, una bosque escuela a hacerlo en el medio de la ciudad,
o de repente no sé, una estructura un poco más rígida en el medio del bosque, o no sé, si vos querés crear una escuela Montessori en un lugar como donde vivo yo, que es una reserva, que hay bosque, río por todos lados, y no aprovechás esos recursos que tenés, Ese es el porque tema. estás todo el tiempo Con los entre materiales. muros. Sí. Lo mismo sucede si uno quiere aplicar el modelo bosque-escuela, por ejemplo, en una urbanización, no tenés espacio. Entonces, ahí me parece que uno tiene que ir midiendo y encontrando el equilibrio, tomando de diferentes modelos lo que a uno le sirve para el entorno en el que está, para la comunidad de familias que participan, porque no todos son iguales, no todos los niños también van a requerir lo mismo, si hay niños, más niños de edad preescolar, si hay más niños de primaria, o incluso si hay más jóvenes también, entonces, bueno, uno tiene que ir adaptándose, me parece. Claro, de hecho que justamente cuando yo hice la escuela acá, Waldorf, acá en este pueblo, fue como un poco un modelo que muchas estudiantes de pedagogía Waldorf venían a visitar porque era diferente de lo que más, de lo que se llevaba en general. Y yo decía que era Waldorf porque me decían los padres que por qué le había puesto, porque no querían los padres que fuera Waldorf, querían que yo hiciera una escuela pero que no fuera Waldorf. Y yo decía, ya, pero es que el problema es que yo lo que sé hacer es Waldorf, así que y yo lo que quiero demostrar es que lo Waldorf va más allá de la telita de seda y de, es decir, que lo Waldorf es algo para mí más profundo de las necesidades del niño y cómo doy cabida a estas necesidades evolutivas de desarrollo. Y eso, con esa premisa, yo puedo ahora utilizar los materiales de esta zona, tener en cuenta la naturaleza de esta zona y de alguna manera adecuarlo al máximo a esta zona. Y seguirá siendo Waldorf, aunque tendrá una identidad propia, porque estamos con estas características de niños rurales, que son diferentes a los de la ciudad, que necesitan un poquito otras cosas. Sí, Eso es importantísimo, es lo que yo siempre hago hincapié en todos los proyectos educativos, de encontrar esa identidad y de no encasillarse en una pedagogía en particular, porque me ha pasado, por ejemplo, de gente que quiere armar un espacio Waldorf y se pone tan rígido y tan estructurado, porque inevitablemente el ser humano creo que somos sí, estructurados y evidentemente de ahí parte el asunto, porque es lo que digo, que la pedagogía Waldorf para mí no es que sea el problema es cómo cada uno, según las estructuras que trae, cómo puede pecar también en el Montessori, en el Waldorf, en la escuela libre incluso, según claro. las propias heridas que traiga, los propios aprendizajes de sus propias, ¿no?, vivencias escolares, etcétera, pues eso se va a quedar plasmado. Y el proceso de deconstrucción que hayamos Sí, hecho, sí. porque al fin y al cabo es la misma estructura que nosotros salimos del modelo escolar, pero volcás esa estructura en otro Eso. modelo distinto. Claro, eso voy. Si Y eres muy estructurado, pues evidentemente, da igual que sea Waldorf o Montessori, eras un Waldorf que igual es cuadriculado como la escuela eso, tradicional. O sea, eso quería decir, que ¿sí? todo depende de lo que uno traiga de base. Y me he encontrado, por ejemplo, con escuelas que si no tenían la pared rosa no No podían podían dar abrir clase. y funcionar porque la pared era rosa y porque digamos, las aberturas tenían que ser Sí, redondeadas. eso me contaste que a mí me pareció un delirio y digo, vale, no me extraña que te hayas alejado del Waldorf porque cuando la gente de hecho muchas veces tiene conflicto con los Waldorf porque ha hecho de alguna manera daño a la imagen o a la experiencia cuando realmente solo se está en esa estética o en algo muy externo y efectivamente eso es lo de Sí, menos. De hecho me y lo que contaba se que en mi quiere escuela llevar a dio cabo, encima de un bar, o sea, ¿te acuerdas que te contaba? Encima, o sea, sí. imagínate, o sea, súper anti-Waldorf, pero uno entraba y sentía ese ambiente especial. Así que bueno, el caso es que no sé si hay algún otro proyecto, modelo que quieras mencionar de otras cosas interesantes para que también la gente Mira, sepa investigar. A mí me encantó, que encantó esa escuela, esa película que también me recomendaste, que me la miré y lloré toda la película de emoción, la de la señorita Olga. la de Esa la que luego la señorita puedo Olga. poner en la descripción del vídeo porque, bueno, realmente a mí me parece un ejemplo hermoso de escuela pública, o sea, podría uno decir modelo de base tradicional, pero yo como alumna Waldorf, yo te puedo decir que para mí era como 100% Waldorf. O sea, para que uno vea que el Waldorf es más una vivencia de dentro, o sea, que daba igual que estuvieran con el guardapolvo blanco. El Sí. caso es que había algo justamente en esa sensibilidad, en ese aspecto artístico. Entonces, bueno, no sé si así como esas escuelas vivenciales, si queda, si hay otros como modelos, así que Bueno, puedas ese es un mencionar. claro ejemplo de lo que es una escuela activa, Claro, porque
digamos, se abordan todos los contenidos, porque incluso al ser una escuela pública, Tenía que hacer el currículum. claro, tienen que responder ante el currículum oficial del Ministerio de Educación. Sin embargo, esos contenidos se veían de otra manera, se veían de forma activa, los chicos salían todo el tiempo de excursiones, salían afuera, o sea, el aprendizaje era vivencial realmente, no es que estaban encerrados en un aula, y la verdad que, bueno, más allá de lo que aprendían de contenidos académicos, como vos decís, las, digamos, las impresiones artísticas, las emociones que le llegan a ese niño no sé, de estar aprendiendo ciencias naturales, pero al mismo tiempo asombrarse ante la maravilla de una flor o de un insecto y su metamorfosis, por ejemplo. A mí me parece una película prácticamente obligatoria para todas las que sois maestras y estáis en una escuela pública y tenéis esa sensación de que estáis, por así decir, acotadas por el currículum, por lo que el ministerio les pide que cumplir, y es como un ejemplo de cómo uno puede cumplir, pero a la vez cumplir en paralelo y poner en primera persona lo que realmente los niños necesitan. Y aprendizaje activo en el fondo es eso, pasarlo por todo el cuerpo y por las emociones, que no se quede en la cabeza. Pasivo sería, se lo meto así, ¿no? Pasivamente y que memoriza como lorito y escupe en el examen, y activo justamente es... Bueno, tiene un final triste la película, no les queremos hacer pero bueno, la moraleja es que en honor a la señorita Olga hay que hacer mejores finales. Se Se puede, puede, que es es verdad, posible, que es es posible. posible. Bueno, y Y- otra filosofía que a mí me encantan, que se llama justamente filosofía, es la de Charlotte Mason, que fue una educadora inglesa, que ella incluso después arma un espacio de formación para educadores, para familias, porque ella avala mucho la educación en el hogar, que en un momento uno la ve como moderno el homeschooling, pero en realidad es algo viejísimo, sí, sí, antiquísimo, sí. que los chicos se educaban en el hogar, pero también hay escuelas que llevan esa filosofía educativa, que es la de Charlotte Mason, y ella decía que los niños aprenden tanto de lo concreto, de las cosas, como de las ideas o los pensamientos. Entonces fusiona dos corrientes, que es, por un lado, la corriente de educación clásica, a través de los libros clásicos, los libros vivos. Ella decía que de absorber literatura de calidad, digamos, con un vocabulario rico, el niño puede absorber ideas, pensamientos, hacer conexiones, eso, digamos, más a nivel intelectual. Y después, por otro lado, toma la rama de la educación más libre y dice que el niño también aprende de las cosas, o sea, de lo concreto. Entonces, combinando eso concreto con los libros, porque hay cosas que, por ejemplo, la historia, ¿cómo la estudiamos vivencialmente? Porque son cosas que han pasado. Entonces, ¿de qué manera las vivenciamos? Bueno, estudiándolo a través de estos libros vivos, que no son manuales con simples descripciones de hechos, sino que son La historias literatura. realmente de vida, Sí. cuentos, y que al fin y al cabo también es lo que al ser humano le gusta, ¿no? Porque ahora que está muy de moda también el storytelling y bueno, el copywriting, y Sí, sí. cada publicista me Sí, parece sí, que sí, lo no, toma total, las también historias se para... cierra el tema, sí. Claro, al ser Claro humano que le en gustan realidad las la escuela historias. Waldorf también toma eso, porque justamente la parte de la narrativa, los cuentos que uno cuenta según la edad, justamente luego van siendo las historias o sea, la historia a través de leyendas, mitos, incluso hechos históricos, que uno hace un storytelling a partir de un hecho, que es efectivamente lo del copywriting, o sea que es total, súper, en realidad es verdad, como ahí hay un punto total. Bueno, y a mí me flashea la parte de Baldor, ahí me salió la Argentina, me flashea la parte de Baldor, donde toman esas historias y las recrean y Eso las es, dramatizan. sí, para que realmente eh, sea vivo. Eso, es Sí, fascinante porque ahí el niño realmente vivencia el personaje y se conecta con sí, esas emociones, con ese sentir, ¿no? Es fantástico. Y sin quererlo, uno ve también que los niños recrean las historias a través del juego, porque el sí. juego es la herramienta que ellos tienen para incorporar y apropiarse
de ese mundo exterior que no entienden demasiado y bueno, para poder comprenderlo mejor. Entonces uno, ¿qué es lo que hace el niño a través del juego? Recrea cosas de la vida cotidiana, recrea cuentos que uno le cuenta, bueno, los vuelve a armar como en esos mini mundos que arman, ¿no? Que nos vamos a Emilia Reggio con los mini mundos, y al fin todo está conectado, porque Waldorf también tiene como esos materiales para poder recrear escenarios que el modelo Reggio Emilia llama mini mundo. Entonces, hay como ejes muy similares entre todos los modelos pedagógicos, tienen sus diferencias, ¿no? Obviamente, pero yo creo que al fin y al cabo el objetivo es el mismo, que es dar una educación integral, que el niño no es solamente una mente que hay que formar Ese es para el el gran trabajo. punto. Ese es como lo esencial. Sí. Que no es solo la cabeza y que para que se muevan las emociones y se mueva el cuerpo, o sea, o mejor dicho, para que haya experiencias hay que mover el cuerpo y también todo el ámbito artístico, que como decíamos, de dramatizar, de hacer teatro, que también es una manera de a través de las emociones experimentar los diferentes contenidos. O sea, es como pasarlos desde los pies a la cabeza y no quedarse solo en la cabeza. En el fondo eso sería así, esto integral, activo. Así que bueno, esperemos haberles inspirado a la gente, que hay muchos modelos y es posible también según lo que uno tiene, que hay veces que es verdad que, que también se trata de hacer con lo que uno tiene lo que puede, porque hay veces que es muy frustrante, yo sé para muchas maestras que dicen, ay, es que, por ejemplo, cuando yo daba clases en las formaciones Waldorf, me decían con cara triste cuando yo les preguntaba dónde trabajaban, en una escuela pública. Y yo les decía, pero sonríe, es maravilloso que estés estudiando pedagogía Waldorf y que estés en una escuela pública, es que es lo que debe ser. O sea, no es el objetivo que hagamos más escuelas Waldorf, está estupendo que haya más escuelas Waldorf, pero lo bueno es que tú, en la medida que puedas llevar algo de esta sensibilidad a un espacio justamente público y de a poquito ir viendo cómo se va abriendo a otras cosas más integrales, más respetuosas. Así que bueno, Ivana, ya para ir cerrando, un poco cuéntanos si quieres dónde podemos encontrarte, igual abajo podemos ver tus redes, las podemos anotar, poner acá en la descripción del vídeo. Dale. Y además eso, si nos quieres también contar rapidito para quien quiera aprovechar tus servicios, ¿no? Que por un lado eso del marketing educativo, ¿no? Que tiene que ver con asesorar a escuelas y justamente orientarlas en cuál es su identidad, en el fondo, para poder venderse en el sentido de explicar y expresar lo que son, ¿no? O Mira, sea, yo tomo el marketing como, digamos, el conocer cuáles son las necesidades de la sociedad actual para poder desarrollar proyectos educativos que tiendan a satisfacer esas necesidades. Hoy estamos vivenciando una época totalmente diferente a cuando se creó el modelo escolar. Entonces me parece que necesitamos también una transformación educativa que acompañe esta transformación, sí, laboral, social, económica, porque estamos vivenciando un periodo de transición. Así que bueno. Te acompañas asesorando y ayudándoles a ordenar las ideas conceptuales, ¿no? Y prácticas a diferentes proyectos. Con consultorías, con programas de formación, hay un poquito de todo, así que bueno, si quieren más información, está mi sitio web, www.ivanavallenari.com. Vale. Tu nombre, perfecto. Las redes, después se los dejamos igualmente acá anotadito. También está lo para asesorar familias, digo. Bueno, luego sí, asesorar familias. Yo en realidad yo trato de abarcar todo el ecosistema educativo, porque yo creo que realmente el aprendizaje y la educación es un todo, no es que está simplemente en la escuela, sino que la familia también educa, que los clubes también educan, que los espacios de educación no formal también educan, o sea, uno está aprendiendo en muchos lados a la vez. Entonces está bueno transformar todos esos lugares. Así que por eso, digamos, amplío un poco más la visión y no es que solamente acompaño escuelas o solamente acompaño familias, tal cual. No, y lo que iba a decir que también hace muy poquito lancé el curso de métodos pedagógicos
modelos educativos, para sacar la parte de métodos, modelos educativos donde hacemos como un paseo por todos estos modelos de aprendizaje, también con mucho material, digamos, de respaldo, con videos, con películas, con documentales, artículos, bueno, un montón de material como para que profundice el que quiere profundizar, y la particularidad es que también lo abordo de manera cronológica, entonces uno se puede ubicar a ver cuál estuvo en el principio, porque la educación, digamos, estuvo presente a lo largo de la historia humana. Entonces, bueno, los vamos viendo de manera secuencial para que también se puedan ir vinculando algunos autores con otros y haciendo estas relaciones que son súper nutritivas. Bueno, estupendo, también lo ponemos en la descripción para Dale. quien quiera poder profundizar eso, en estas diferentes corrientes, que sí que para mí era, bueno, una necesidad de alguna manera vital traer a Ivana, porque como yo siempre hablo de la pedagogía Waldorf, es como decir, bueno, a ver, yo hablo de lo que yo sé, de lo que yo más manejo, pero que también tengo mucho respeto y visión sobre muchas otras cosas que hay también maravillosas, y está bien darles voz a estas diferentes corrientes. Y lo dicho, Montessori es verdad que en infantil no me termina de encajar, pero lo dicho, para primaria lo veo estupendo, o sea que también es cada cosa un poquito según el momento, según la situación, según las circunstancias, o sea que es eso, que no es que es un sí, un no rotundo a nada, es esa, ¿no? Que hay que estar un poquito abiertos, y sobre todo el interés hacia las diferentes corrientes siempre es, bueno, siempre hay que tenerla. Así que bueno, también a todos recordarles que en mi web www.tamarachuberovsky.com también tienen más diferentes, o sea, en este caso del Waldorf tenéis muchos recursos. Y bueno, y eso, y hoy hemos tenido aquí a Ivana Vallenari, que, bueno, muchísimas gracias No, gracias a por vos. tu aporte, y espero que les haya sido muy inspirador y que, bueno, que exploren ahora en tu web más Sí, cositas. cualquier consulta me mandan un mensaje, estoy Además, abierta. también un poco te quería traer porque a mí muchas veces me piden que asesore tanto familias como escuelas, y es verdad que yo te lo decía eso, que cada uno tiene como su proyecto de vida y como su misión, y a mí evidentemente no es mi misión porque me da muchísima pereza. O sea, me da mucha pereza, y está claro que lo que te da pereza es que no está alineado a lo que te toca hacer. Sí. Hay otras cosas que no me dan nada de pereza. Entonces es como que estamos acá muchos, por así decir, servidores al servicio de dar, ¿no?, más, un poquito más de luz y conciencia en la educación, y cada uno desde su lugar. Entonces, para quien necesite una asesoría más personalizada y con más apertura de diferentes líneas, pues eso, aquí tenemos a Ivana. Así que bueno, muchísimas gracias, Gracias Ivana. No sé si quieres decir unas palabras finales de adiós, y ya con eso lo dejamos. Muchísimas gracias por la invitación, por estar ahí. Gracias a todos los que escucharon o van a escuchar el video. Y bueno, nada, un placer también haberte conocido personalmente, seguir ahí armando lineamientos y sinergias educativas y de trabajo, porque al fin y al cabo creo que es eso, ¿no? Eso, vamos sumando y todos somos una gran comunidad y tenemos que, todo está vinculado. Sí, Tal cual, exacto. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Ivana, y con esto nos despedimos, y adiós a todos, que hayan disfrutado mucho, y lo dicho, en la descripción tenéis más detalles de todo. Chao, 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 adiós.